Hola a todos, bienvenidos de vuelta a esta sobremesa brujística, donde ya saben que siempre hablamos de temas locos. El día de hoy queremos contarles una experiencia que tuvimos hace algunas semanas. Tuvimos la oportunidad de estar en un taller que trataba acerca de herbolaria y de agricultura sintrópica. Fue muy curioso porque Gis y yo estábamos teniendo estas meditaciones que ya saben que siempre hacemos y en meditación empezamos a sentir mucho la presencia de las plantas. Entonces, conectando con estos seres nos dimos cuenta que lo estábamos logrando hacer de manera energética, pero nos faltaba la parte física que también es tan importante. Y como de esas ocasiones en las que si decides empezar a abrir el canal, muchísima información empieza a llegar. Nos llegó como por arte de magia este taller que fue una locura y fue sumamente transformador. En este taller había dos ponentes, dos líderes, y una de ellas es María Violante, que la tenemos aquí el día de hoy. Y pues bienvenida, María. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes de estar en esta sobremesa con estos brujos? Primero decir que amo a estos brujos y me encanta conocerlos y me encanta poder compartir con ustedes. Pues me encanta poder llegar a más personas, que todo este mensaje que traen las plantas, que traemos todos nosotros dentro, pero que muchas veces por muchos motivos nos vamos olvidando de esa conexión natural que tenemos todos con este mundo vegetal, ¿no? Con esta fuerza divina de las plantas. Entonces, pues feliz de estar aquí para compartir un poquito. Y me encanta porque en toda esta experiencia que vivimos de su mano, como bien lo dices, fue como un poquito regresar a los orígenes. Y creo que siempre cuando intentamos buscar soluciones, en nuestra mente humana, nuestra mente compleja y sobre todo nuestra mente de ciudad, nos separa bastante de lo que son nuestras raíces, que es la tierra. Entonces, eso fue increíble. Para todos los que no sepan quién es María Violante, María es una herborista certificada por el Instituto Sapin de Medicinas Complementarias de la Universidad de Chapingo y también formó parte de la escuela de Skincare Formulator certificada por la Fórmula Botánica UK. Que es, para no decirlo en chino, es una escuela que tiene muchísimo educación acerca de skincare, de haircare y de beauty. Y si eso no fuera poco, es una agroforestera sintrópica que se especializa en plantas aromáticas y medicinales. Sobre todo, y lo que más me vuela la cabeza a mí, es este proyecto que tienes andando que se llama Remedios del Bosque, que nos pones al servicio de todos y que ahorita hablaremos un poquito más a profundidad de él. Pero para resumirlo muy breve en este momento, pues tiene muchísimos productos de belleza, pero con toda la conciencia del mundo y también con toda la transformación. Entonces, ese es un poquito de quién es María, pero queríamos preguntarte, María, ¿cómo empezaste a trabajar con todas estas plantas medicinales? Fue, fue un llamado tal cual, ¿no? O sea, yo estaba estudiando otra cosa por completo, estaba a punto de acabar una carrera en producción de artes escénicas, donde yo me dedicaba a producir teatro para artistas y demás. Siempre me había gustado como esa sensibilidad de las artes. Entonces, estaba terminando esa carrera en la Universidad del Claustro de Sor Juana cuando conocí a una mujer que estaba muy metida con el tema de la partería, ¿no? Y una investigadora y una antropóloga. Me empezó a contar sobre las parteras y las médicas tradicionales y me propuso que le ayudara a hacer un encuentro de medicina tradicional en el altiplano potosino. Y lo organizamos, obviamente era un trabajo en comunidades, era ir a trabajar con las mujeres medicina en ciertas comunidades alejadas, ¿no? Del altiplano. Y llegar ahí para mí, empezar a escuchar a todas estas mujeres y hombres medicina hablando de cómo se conectaban con la herbolaria, cómo se conectaban con la espiritualidad de las plantas para poder sanar. Y obviamente no te daban ni un paracetamol, ni te cortaban ni una vena, no había nada de esto, ¿no? Había todo un sentimiento y toda una sutileza energética
qué sostenía esta medicina, ¿no? Entonces, ahí fue cuando a mí me empezó a llamar tanto, tanto que dije, yo tengo que estudiar y quiero ser aprendiz de todas estas mujeres y todos estos hombres que traen tanto, ¿no? Y en ese camino fue que me empecé a dar cuenta de cómo empezaban a curar, de cómo han curado nuestros ancestros, ¿no? Más allá de todos los estudios y toda la parte, digamos, intelectual y científica que puede haber detrás de las plantas, que por supuesto que es una realidad y hay todos los estudios científicos que respaldan esto, pero irnos un pasito atrás, ¿no? Como poder entender cómo trabajaban nuestros ancestros con estas medicinas. Y esa es para mí la gran raíz que nos toca entender hoy en día. Hay algo interesante que dices ahí que me salta y que me gustaría que nos contaras qué es esto del hombre y la mujer medicina. ¿Qué significa ser hombre o mujer medicina? Para mí, el ser hombre y mujer medicina pues es aquella persona que tiene la capacidad de abrir su corazón, abrir su mente, abrir como ese espacio de conexión para empezar a conectar con todo lo que tiene que conectar dentro de la naturaleza y de esa forma empezar a entender su propia naturaleza, así como una conexión completamente directa de la tierra y el ser humano, ¿no? Siento que cuando empezamos a conectar con esa fuerza de la naturaleza, con esa energía directa de la naturaleza, empezamos a entender mucho cómo sanarnos a nosotros mismos. Y cuando aprendemos a sanarnos a nosotros mismos, entonces aprendemos a sanar a otras personas. ¿Te hace sentido? 100%. Y creo que también algo muy interesante es que absolutamente todos somos energía. Ujú. Nosotros como personas, pero pues también estos seres que son las plantas y que gran parte de nuestra labor y de este podcast y creo que también de tu propósito de vida es que las personas reconozcamos a las plantas como seres vivos y junto con este reconocimiento, también con todos los atributos que nos pueden poner sobre la mesa si decidimos estar haciendo estas conexiones e incluirlas a nuestra vida. Eh, creo que la siguiente pregunta que me gustaría hacerte iba a ser un poquito como qué es primero, si el huevo o la gallina, pero ¿tú qué crees? ¿Que las plantas te llevaron a tu espiritualidad o que la espiritualidad fueron las que te llevaron a las plantas? Yo creo que fueron las plantas, ¿no? Y te voy a contar una historia como más eh, privada, digamos, más que no la Eso, aquí cuento tanto, ¿no? eso nos gusta, lo brujo y lo loco. Lo brujo y lo loco. Pero justo como que hubo un momento donde yo empecé a trabajar con las plantas desde un nivel más intelectual, ¿no? En la universidad, toda la parte científica, taxonomía, etnobotánica, o sea, como toda esta parte. Empecé a trabajar, a estudiar y trabajar también de asistente de partería, entonces como que estaba muy dentro de todo, digamos, todo el tema de beneficios de las plantas, ¿no? Y cómo extraerlo y demás. Pero en un viaje que tuve, o sea, me fui yo a vivir a la Sierra de Oaxaca con la visión, a la Sierra Sur de Oaxaca, una comunidad zapoteca, me fui con la visión de poder conectar con más parteras de la comunidad o de la zona y poder conectar con ellas y aprender más de ellas, ¿no? Cuando llegué allá me encontré con una gran sorpresa, ya no había este tipo de personas, ya no había mujeres medicinas en esta comunidad, entonces fueron como momentos de mucha, pues muy difíciles para mí, porque yo ya vivía allá con mi familia, ya sabes, con esta ilusión de haber encontrado y no había estas mujeres, ni hombres. Eh, entonces hubo un momento donde estaba, no sé, o sea, de esos momentos mágicos. No tenía internet, se había ido la luz, mi teléfono le piqué varias veces el código mal, que nunca, o sea, es tu código, te lo sabes, pero lo piqué mal 3 veces y me bloqueó. Entonces fue como una llamada de atención de salte a respirar, ¿no? Entonces salí a mi casa y estuve en ese momento como en la parte de los huertos, me senté ahí y te lo juro que por arte de magia empecé a escuchar cómo me hablaban, ¿no? Y cómo me decían,
tú estás aquí porque sabes el servicio que tienes que hacer, sabes que tú eres una servidora de nosotros y nosotros somos una servidora de la tierra, ¿no? Somos sostenedoras de todos los procesos de la humanidad. Empecé a sentir como esta comunicación tan antigua, ¿no? Que venía más allá de los orígenes de la humanidad, ¿no? Como mucho más atrás. Entonces, empecé a conectar con estas palabras o con estas sensaciones, con estos sentimientos de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y no me había tomado ni un café, pues, o sea, ¿sabes? Sí. No tenía nada de ninguna sustancia en mi cuerpo y de verdad fue tan fuerte que empecé a llorar y dije, claro, eso es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Y mucho de toda esta información era entender cómo se conectaban nuestros ancestros antes, cómo lo hacían antes, ¿no? No había toda la información que hay hoy en día, pero había una parte sutil, una parte de observación y de interacción y una parte energética que sostenía todo esto. Entonces, desde ahí fue que empecé a entender cómo tenía yo que conectar con este camino. Que se me hace súper interesante porque nosotros creo que lo repetimos como merolicos aquí y en todo nuestro contenido, es que la energía no se puede pensar, solamente se puede sentir. Ujú. Y abriendo como estos canales de sensibilidad es cuando entonces empiezas a recibir los WhatsApps energéticos, yo le llamo, Sí. o estos mensajes energéticos. Entonces, tal cual lo que tú estabas haciendo es abrir tus canales a permitirte conectar con estos seres energéticos, Ujú. llámales plantas, tierra o lo que sea, y entonces empiezas a recibir estos mensajes. Hay personas que a lo mejor lo escuchan como voces, lo ven como imágenes, como colores, como fractales, como sonidos, como olores, como quieras, pero Ujú. siempre hay Ujú. mensajes. Entonces, qué lindo que hayas podido empezar ese camino porque no nada más cambiaste para ti, que seguramente en ese momento chance lo buscabas para ti, pero sino para también para todas las personas que pues te hemos encontrado de alguna manera. Eh, quería preguntarte ahora, en específico, ¿qué es esto de la herbolaria y qué significan las plantas medicinales? ¿O cómo podemos empezar a interpretarlas o saber qué es lo que son? Dentro de todo este mensaje que empecé a recibir cuando justo estaba como empezando a trabajar con las plantas, hubo algo muy claro que, que recibí, ¿no? Y el tema era, necesitamos que nos vuelvan a valorar, necesitamos que nos vuelvan ¡Qué a ver, lindo! necesitamos que nos vuelvan a ver como esa medicina que somos, ¿no? Y para mí es de nuevo como regresarle ese gran valor a todas las plantas, porque todas las plantas son medicinales, pero tenemos un concepto que es muy escaso, ¿no? Pensamos de una forma muy escasa, somos Homo sapiens sapiens, ¿no? Los hombres que piensan que piensan. Entonces, todo tiene que ser mental, pero es muy reducido, es muy reducido el pensamiento. Entonces, cuando nosotros estamos queriendo justo como trabajar con la herbolaria, trabajar con todos los conceptos, se vuelve algo muy reducido, pero cuando lo volvemos amplio, abundante, cuando empezamos a conectar con que la herbolaria y con que las plantas medicinales son todas, porque no nada más son para nosotros, son para todo un sistema en el que vivimos. Y hablando de un sistema, hablo de árboles, plantas, pájaros, microorganismos, hongos, ancestros humanos, los seres que no han nacido. Estoy hablando de un gran sistema, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos las plantas, o como se interpreta, como yo interpreto las plantas, es que son una medicina para todos. Si yo te pregunto, ¿el pasto tú crees que sea medicinal? Probablemente me vas a decir, no, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo va a ser medicinal? Y yo te diría, es medicinal para la tierra, porque permite cubrir la tierra, que no se quemen los microorganismos y que entonces tenga una forma de captar mayor cantidad de agua. Claro que es medicina, pero no es nuestra medicina. Pero no todo es para nosotros. De nuevo, es ese pensamiento muy escaso de extracción y de consumismo. Solamente creer que todo lo que existe en la tierra está hecho para nosotros es demasiado reducido. Entonces, poder entender que todas las plantas tienen una función, como nosotros tenemos una función dentro del sistema, ahí hay una gran medicina, porque entonces
empezamos a tener un sentido de pertenencia. Nosotros pertenecemos a un sistema, ¿no? Entonces ahí volvemos como a casa, de alguna forma, ¿no? El volver a sentir, y hay una frase muy bonita que apenas escuché que decía que cuando tú te sientes más seguro en tu vida, es cuando te sientes en casa. Y es eso, ¿no? Cuando te sientes en un lugar donde no eres juzgado, donde te sientes en un lugar que puedes ser quien tú quieres ser, es el momento más seguro en el que te vas a sentir de más plenitud. Eso es la tierra y todo el sistema en el que vivimos, todo el ecosistema, es eso, es nuestro hogar. Entonces, la herbolaria para mí es una serie de herramientas que te van a permitir conectar con las plantas y con la medicina de una forma mucho más práctica y activa, ¿no? Porque el desbalance del cuerpo, cuando nuestro cuerpo entra en desbalance, entran las enfermedades. Y como lo ve la herbolaria, es que tenemos diferentes cuerpos, no tenemos solo un cuerpo físico. Tenemos nuestro cuerpo anímico, nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo astral. Entonces, además, qué pasa en qué nivel de estos cuerpos, ¿no? Cómo se sanan. Y la herbolaria te ve como un completo, no te ve solamente como un cuerpo físico, a diferencia de otras medicinas, ¿no? Que eso es muy interesante porque de la misma manera estamos estructurados los humanos, con diferentes cuerpos, tal cual como tú lo dices, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual. Y siempre que hay una enfermedad física es porque hay un desajuste energético en alguno de los otros cuerpos. Entonces, cuando no lo solucionas a tiempo, entonces permites que ese bloqueo te ataque el cuerpo físico, pero el cuerpo físico es la última instancia, es cuando ya no lo pelaste, cuando ya no hiciste Exacto. caso, y entonces ese sí lo vas a ver sí o sí. Entonces me parece muy lindo que son las plantas o todos estos cultivos los que te ayudan también a estar trabajando esa parte mucho más sutil que va también un poco más allá de lo físico. Oye, Exacto. María, a ver, hablas de esta parte de regresarle el valor a las plantas y empiezas a hablar también de, o sea, de todo este sistema que hacen como el completo. Que a ver, creo que yo que es tal cual la definición, pero de todos modos te quiero preguntar para que quede claro el concepto de qué es esto que hemos dicho tanto de agroforestería sintrópica Ujú. y cuál es la diferencia con el monocultivo. Entonces, a ver si nos puedes ahí explicar un poquillo más. Esto Claro lo que debería sí. de explicar Gis para ver si es cierto que se ganó ese A diploma que ver, le ¿qué tanto diste. aprendiste? ¿Qué tanto Obvio, aprendiste? obvio, pero no quiero opacar a María, entonces voy a respetar. Opto por quedarme callado. Ella es la invitada, ella es la invitada. Que hable Pues ella, la quieren escuchar a ella. la verdad es que, ¿sabes qué? Que cuando empecé a trabajar con plantas, o sea, como que cuando empezó a procesar para crear medicina, en la escuela me decían, bueno, tú puedes conseguir tal planta y puedes ir con la hierbera de la zona o puedes recolectarla en ciertos lugares, pero yo decía, bueno, ¿y qué pasa con toda esta parte de los agrotóxicos, no? ¿Qué pasa con todas estas sustancias que no son buenas para nuestro cuerpo? Yo no quiero crear un remedio que tenga agrotóxicos, entonces eso significa que voy a meter veneno a mi cuerpo, ¿no? Entonces, O sea, cuando ahí empiezo, hablas de pesticidas, insecticidas. pesticidas, agrotóxicos, insecticidas, son sustancias que hacen que no exista ningún organismo vivo más que la planta, ¿no? Que no nazcan como hierbas para que no tengan que deshiervar tanto la gente, o que no lleguen animalitos a comerse pues sí, los cultivos, etcétera, etcétera. Y por eso ponen esto, ¿no? Uno de los grandes temas es que son sumamente tóxicos para todo nuestro sistema, para todo nuestro cuerpo, pero hay muchos que son neurotóxicos. O sea, eso significa que están atacando también a nuestras neuronas, que están atacando a nuestro sistema nervioso. O sea, hay diferentes agrotóxicos, ¿no? De muchísimos tipos. Los más usados son los que le ponen al maíz. Bueno, en millones de cosas, hasta las rosas tienen, ¿no? O sea, cosas que dices, ¿cómo? ¿También a esto? Sí, también a eso, ¿no? Entonces, cuando empiezo a procesar las plantas, me empiezo a dar cuenta de que hay una gran necesidad también de que las plantas nazcan en una tierra sana. Por lo tanto, vamos a tener plantas sanas, ¿no? Y entonces empieza a haber una comunicación con la medicina. O sea, tú siembras y entonces la medicina te da medicina, ¿no? O la planta te da medicina. Entonces,
empecé a estudiar también la parte de agricultura porque para mí me empezó a volar la cabeza el decir, oye, yo quiero plantas sanas y quiero poder aportar a una comunidad y quiero poder que esa comunidad también entienda que se puede sembrar sin tóxicos. Y me metí a estudiar primero agricultura orgánica, pero seguía habiendo monocultivos. Incluso aunque no hubiera tóxicos, había monocultivos. Entonces, ¿dónde Que, estaba la diversidad? que ahí el monocultivo quiere decir que solamente hay un tipo de planta, no un tipo Exacto. de estos seres. O sea, puro maíz o puro jitomate o Exacto, o pura solamente uno. soya, o puro eucalipto, o puro pino, ¿no? Que entonces es justo cuando empiezan a llegar los desbalances, ¿no? Es como, imagínate tu cuerpo. Tu cuerpo tiene un corazón, tiene un hígado, tiene un páncreas, tiene un intestino. Es un sistema colectivo, es un sistema biodiverso, es una colaboración, ¿no? Es un sistema de cooperación. Pero imagínate que solo tuvieras hígados. Eso no sería posible, ¿no? Eso no sería posible. Se cae tu sistema, no funcionaría. Lo mismo que pasa con la naturaleza afuera. No podemos tener solo árboles de pino, no podemos tener solo aguacates. Necesitamos meter biodiversidad. Si tú te vas como atrás en la historia y te fijas cómo eran los árboles antes de que empezáramos a crear monocultivos, los bosques antes de crear monocultivos, los bosques eran biodiversos. Había encino, pino, aguacate, plantas bajas, plantas medias, hierbas medicinales, frutales, estaba todo mezclado. Y había una cooperación. Las plantas se ayudaban entre ellas y había también una sucesión natural. Esto significa que no había un apego a las plantas, sino hay una sucesión de vida. Cuando llega una gran tormenta, algunos árboles tendrán que caer, por lo tanto, otros tendrán que morir y entonces la vida resurgirá de esos que murieron. Así funciona, pero hoy en día estamos aferrados solo a un formato, ¿no? Tenemos el apego a que solo existe una forma de cultivar o no queremos podar el árbol que sembramos porque es el único aguacatal que yo sembré y no cómo lo voy a podar. Sí, se necesita sucesión natural porque es la vida. Y para poder permitir que la vida siga, se necesitan estos pulsos. Hay que podar, hay que dejar morir también. Y para mí el tema de la agroforestería fue mind blowing, o sea, para mí fue como justo entender cómo funciona o cómo traes ese concepto de crear bosques biodiversos a un esquema de agricultura. Y eso para mí fue increíble porque empecé a darme cuenta de que el suelo se regeneraba más, se regeneraba mucho más. Todo el tema, por ejemplo, en las comunidades que he trabajado en la Sierra Sur de Oaxaca y en la Costa Chica, cuando empezamos a sembrar más árboles dentro de los cultivos, no nada más cultivos de lavanda o no nada más cultivo de albahaca, sino cuando empiezas a meter árboles, cuando empiezas a meter arbustos, empieza a haber más cantidad de agua, por lo tanto, empieza a haber más humedad primero, como que se empieza a guardar mucho más la humedad en ese sistema, por lo tanto esa humedad atrae más humedad, por lo tanto agua. Entonces empieza a haber mayor infiltración de agua. Fíjate, algo muy interesante en una comunidad nos pasó. Había un riachuelo cerca, un arroyo muy cerca de donde nosotros sembrábamos, que cuando nosotros llegamos a sembrar con ellos, ya no tenía agua desde hace 5 años, algo así, ¿no? Empezamos este bosque con ellos y a los 3 años empezó a volver un hilito de agua, un hilito de agua. La señora, la dueña de la casa, lloraba de verdad de decirnos, es que yo lo observo, vienen más las nubes desde que empezamos a sembrar árboles. Eso fue hace 7 años. Hoy ya hay un río, hoy ya hay un río, y no te voy a decir kilométrico, profundísimo, no, pero ya hay un río, ya corre un río, que eso permite que puedan volver los aves, que puedan volver pájaros, que puedan volver como diferentes formas de vida en ese lugar, ¿no? Y por lo tanto, agua para nosotros también. Entonces, para mí la agroforestería es una forma muy concreta de regenerar el suelo, de realmente regresar la vida, hacer un cambio en todo el tema de cambio climático y poder sembrar vida para también sembrar nuestra medicina.
A mí lo que me quedó muy claro de esos días que pasamos con ustedes es que cada una de las plantas tiene un propósito de vida, igual que los humanos. Estamos también en este Ujú, sistema y es por eso que tanto decimos que el macro y el micro es lo mismo y que todos los sistemas se comportan de la misma manera. Porque yo lo vi muy de frente en las plantas, pero luego yo lo traía de vuelta a nosotros como personas, ¿no? Cada planta tiene un propósito de vida distinto y cuando tú como agricultor eliges solamente tener monocultivos, o sea, solamente un tipo de planta, entonces quitas todas las propiedades que las otras plantas te dan. Y yo lo voy ujú, a poner a como yo lo entendí en mi español. Existen plantas que, como dices tú, se dedican a bombear agua, a traer agua del subsuelo. Hay otras plantas que se dedican a trabajar con el nitrógeno de la tierra. Hay otras ujú. plantas que sirven para que los insectos lleguen y se coman esas plantas. Entonces, el insecto, en lugar de comerse el cultivo que tú quieres, pues que estás Cuidar. cosechando, Ujú. cuidar, se van y se comen esa planta y por lo tanto ya no necesitas pesticidas ni todo lo que nos platicabas hace rato. Entonces, en el momento en el que tú decides quitar a uno de estos jugadores, desbalanceas absolutamente todo el sistema y le das en la madre, por no decirlo de otra manera. Totalmente. Se me hace muy lindo. Graduado, Jess. Grabado, palomita. ¡Woo! Eh, pero se me hace muy lindo y sabes que yo iba con un poco de... Otra vez, nosotros con ustedes, esta fue la primera vez que empezamos con todos estos temas. Y cuando íbamos, pues no sabíamos bien a qué íbamos. Y yo le decía a Gis como, híjole, a ver si no nos metimos a un curso súper científico y súper técnico. Y había cosas que ustedes explicaban desde sus temas que dominan tan bien que nosotros lo explicamos de la misma manera en Brujos sin Calderos, la energía. Y hubo dos cosas que me quedaron muy presentes. La primera es que ustedes explicaban el ciclo de la vida de las plantas y decían, bueno, la planta empieza, bueno, pues con la semilla, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y llega un punto en el que la planta tiene que morir. Y cuando la planta muere, pues vuelve a empezar el sistema. Pero ¿cuál es la cosa? Que el sistema no empieza desde cero cuando vuelve a empezar. ¿Por Ujú. qué? Porque la Tierra ya tiene toda la información de esa planta que estuvo antes. O sea, ya tiene los minerales, ya tiene los nutrientes, ya tiene como todo este trabajo en la Tierra. Nosotros explicamos de la misma manera la evolución. Nosotros decimos que la evolución no es una línea recta en la que tú vas pasando por sucesos y ya no vuelves a pasar por ahí. O sea, yo a lo mejor eh, choco mi coche y me pongo histérico y le miento a la madre al güey que está enfrente, y eso no significa que no vaya a pasar por una experiencia similar. Voy a volver a pasar por lo mismo porque así es la vida y porque me va a seguir presentando esas situaciones, pero yo ya tengo la información de mi choque anterior cuando casi le quise sacar los ojos al güey de enfrente, ¿sabes? Ujú, ujú. Entonces, se me hizo como literal las mismas palabras y otra vez macro y micro. Y el Bueno, otro, que también lo quiero compartir, es que nosotros siempre nos referimos a la energía como información. O sea, tú, la energía, cuando yo te mando un mensaje a ti, este WhatsApp energético, lo que estoy mandando en realidad es información. Y me encantó cómo ustedes decían que las semillas y que las plantas reciben también toda esta información a través del sol. Y cuando el sol empieza a llegar a la planta, pues entonces la planta empieza a hacer su propio proceso y empieza a trabajar con esta información que al final es lo mismo, ¿no? Energía, luz, calidez o como sea que le queramos llamar. Entonces ujú. me di cuenta que estaba llegando a casa de diferente nombre, pero al final de cuenta con la misma información y me pareció brutalmente impactante. Quería preguntarte ahora, ok, ya hablamos un poquito de toda esta parte de cultivo consciente, de cómo hacerle para no estar contaminando a estas plantas que bien podrían ser nuestro alimento o los productos que terminamos consumiendo en bloqueadores, en productos de belleza que nos untamos o que utilizamos en la piel. Eh, bueno, antes de eso, y también quiero decir algo porque me quedó muy presente con ustedes, es que ustedes dicen mucho que está este dicho en el que decimos que eres lo que comes y ustedes decían que no eres lo que comes, sino lo que tu planta come, o sea, lo que tu comida come, ¿sabes? Porque Sí. al final, si eso viene contaminado, pues entonces llega la contaminación a ti. Entonces, ya que entendimos un poquito acerca de cómo podría estas plantas no estar contaminada, ¿cómo le haces después cuando extraes la planta para atraer esos atributos que la planta tiene y lograrlo hacer un producto o lograr hacer como algo con lo que un humano en una ciudad puede estar como en contacto con estos atributos de la planta?
Creo que, y son dos partes, ¿no? Es la parte energética, pero también es la parte tangible, es la parte física. A mí me gusta mucho la palabra trazabilidad. La palabra trazabilidad significa entender el origen, entender de dónde viene y cómo está haciendo ese impacto. Entonces, cuando hablamos de trazabilidad, para mí es muy importante entender, bueno, estamos sembrando con la comunidad, estamos sembrando con diferentes personas de la comunidad, principalmente mujeres, en terrenos que no son nuestros, que son de ellos, en un esquema social que de entrada es amigable o que de entrada es como de cooperación, ¿no? Para nosotros es muy importante que desde ese origen, desde cómo está limpio ese canal de comunicación y claro, ese canal de amistad también con la comunidad, cómo empezamos a partir de ahí, ¿no? No sé si en algún momento lo dijimos, pero cuando sembramos y la gente está enojada, por ejemplo, las plantas no nacen bien, nacen más pequeñas. Hay todo un tema energético detrás de esto. En África o en otras comunidades la gente canta, por ejemplo, baila al momento de siembra, porque saben la energía que hay detrás de esto. Cuando nosotros ponemos un enfoque o una intención a la siembra. Entonces, te diría, empieza desde ahí y en un tema ya más físico, pues obviamente entender las propiedades de la tierra, en qué momento de la luna es bueno para sembrar, en qué momento del año, qué plantas empezamos a sembrar, ¿no? Entonces, una vez que se empieza la siembra, luego vendrá pues el trabajo de manejo, de cosecha, etcétera, con la comunidad. Y nosotros tratamos siempre de tener procesos muy conscientes de en qué momento es el mejor momento para extraer qué plantas, ¿no? Entonces, ciertas lunas ayudan mejor a extraer ciertos compuestos o ciertos aceites esenciales. Depende, porque cuando es luna llena hay mucha más agua, entonces nuestros hidrolatos van a ser mejores, pero tal vez los aceites esenciales no van a estar tan concentrados. Entonces, vamos trabajando mucho como en este esquema de ser muy conscientes y puristas en cómo vamos a extraer. Y una vez después de la cosecha viene ya la parte de extracción. Para nosotros es muy importante también cómo se extrae, ¿no? Entonces, hay métodos químicos como muy puntuales de decir, ok, se debe de extraer en esta máquina a este calor porque si lo calentamos de más se pierden todos los compuestos, etcétera. Se lleva a un laboratorio, o sea, se procesa todo en el estado de Oaxaca, todas las materias primas que nosotros utilizamos para nuestros productos, y de ahí se van a un laboratorio donde cumplen todas las normas, etcétera, como un nivel ya de formulación química, etcétera. Para nosotros, todo lo que se ve, o sea, tú te llega el producto a tu casa, lo ves, de verdad, no sabes el tiempo que nos tomó encontrar un buen proveedor de vidrio, encontrar un buen proveedor de cartón, que el cartón fuera sin una aleación, que tuviera tintas vegetales, que realmente fuera un producto que desde su origen está siendo cuidado y que cada decisión que se ha tomado en base a ese producto va a tener un impacto regenerativo, que la palabra regenerar significa dar más de lo que recibes. Y es este mismo concepto del que hablamos, ¿no? Tanto en agricultura como en lo que le ponemos a nuestro cuerpo, ¿cómo podemos dar más de lo que extraemos y de lo que consumimos? Entonces, te diría que esa es la forma para nosotros que empezamos a crear como estos puentes de medicina, que viene una medicina desde la tierra, que viene una medicina desde cómo cuidamos la tierra, esa ya es una medicina. Cómo conectamos con la tierra nosotros y ser ese vínculo con la gente para que puedan tener en su casa un producto que va más allá de un producto limpio, que va mucho más allá de tener una cosmética limpia en casa, ¿no? Sino va realmente a apoyar un proyecto o te diría, un movimiento que está enfocado a la salud en todas sus formas. Y aquí hay varios temas que quiero tocar. El primero es que siempre puedes lograr hacer un producto con la planta y que éste siga manteniendo sus atributos, porque en un inicio la planta cuando estaba en la tierra, ya la planta estaba haciendo lo que decíamos antes, no tiene un propósito que le llamábamos oxigenar, trabajar con el nitrógeno, todo esto, pero entonces la planta sigue manteniendo sus atributos. Entonces al momento en el que tú la extraes,
los atributos siguen estando en la planta y entonces, por lo tanto, tú puedes trabajar con ella y estar obteniendo los beneficios que esta planta tiene. Exacto. Y lo segundo, en toda esta parte de reconocimiento, de empezar a darnos cuenta que las plantas también son seres vivos, se me hace bien lindo esto que dices, que cuando les hablas o cuando tienes una interacción o una conexión un poco más profunda con ellas, entonces empiezas a darte cuenta que la planta se comporta de manera distinta. Ujú, Y esto porque igual que los seres vivos, ¿no? O sea, yo, ¿cómo le hago para llevarme mejor con mi esposo? No, pues tengo que convivirlo, tengo que darme ratos para echar romance juntos, tengo que irme a cenar rico con él, tengo que construir mi relación, porque de lo contrario esa relación se puede caer. Y es lo ujú, mismo con estos, ¿no? O sea, cuando tú empiezas a crear y a fomentar esta relación entre tú y la planta, pues la planta empieza a responder. Y llega un ujú, punto, como bien lo decías tú, que puedes empezar a sentir que la planta te habla, que puedes empezar a, es más, incluso hasta que ella te guíe por dónde hacerle, ¿no? O sea, como no, ¿sabes ujú. qué? Prueba mis Total. hojas, o ¿sabes qué? Inténtalo con mis raíces, o yo qué sé. Como es un mundo sutil, empieza, o sea, ellas viven en ese mundo sutil, ¿no? Pero nosotros por ir al ritmo que vamos, no nos damos ese espacio para volver ese mundo sutil. Y cuando empiezas a conectar con ellas, se empieza a crear una simbiosis. Entonces, ellas van a saber qué es lo que necesita tu cuerpo para entrar en balance. Entonces, si tú tienes una menta en tu casa o si tienes un toronjil en tu casa, pero tal vez no sabes las propiedades o tal vez el toronjil está como más recomendado para un tema del sistema nervioso, pero tú tienes un dolor de panza o sabes que andas medio malo del hígado, empiezas con dolores o te salen manchitas en la cara y dices, no, pues sabes que yo ando mal del hígado, no me voy a tomar el toronjil. Pero si tú empiezas a tener una relación con el toronjil, que es una planta mexicana, su nombre científico es agastache mexicana, empiezas a crear esta relación, ella va a ser ese sostén para ti, porque tiene todas las propiedades que podría tener para hacer medicina para ti, porque empiezas esa interacción y así es como se cura. Esa es la medicina ancestral, esa es la famosa medicina ancestral, cuando empezamos a interactuar desde un lugar de sutileza con las plantas. Entonces, si tú tienes esta relación, las plantas te van a hablar incluso en sueños. A lo mejor se te presenta en sueño y te dice, por aquí te la tomas así, tal, o sea, pero es esa relación de nuevo, de poder interactuar con las plantas, ¿no? Y realmente se vuelven tu medicina. Sí, que ahí los sueños también nos da para un capítulo completo, pero es cierto que siempre puedes direccionar tus sueños. O sea, tú antes de irte a dormir, si no sabes cómo trabajar con la Lipia alba, voy a decir que es el que me acuerdo. Ujú. Entonces puedes conectar con esta planta y decir, bueno, muéstrame qué tienes para mí, qué puedo hacer contigo, irte a dormir y cuando te despiertes, a lo mejor te acuerdas o no, pero empiezas a notar y todo lo que empieza a llegar es la información que recibiste en el sueño. Los sueños son profundamente buenos para conectar con información, entonces sí, tienes toda la razón. Hay otra cosa que también me encantó mucho y que nosotros también lo vemos desde nuestra trinchera, pero es que ustedes nos contaban que dependiendo de la forma de la planta o de las raíces que tuvieran o de cómo fueran las hojas, podías encontrar como ciertos rasgos que se asimilaban, por ejemplo, a, no sé, como al sistema circulatorio Ujú, pues, del cuerpo humano, ¿no? O sea, que estaban como en ujú, la planta tenía como una hojita como con venitas. ujú. Entonces, que esa planta te iba a servir para trabajar cualquier mal en tu cuerpo que fuera algo de esto, ¿no? Entonces eso también se me hace como muy lindo. Me acuerdo que nos decían algo de la cúrcuma, ¿no? Y de sus raíces y cómo te ayudaba también Sí, como a enraizar. anclarte, a enraizarte y a estar como muy presente. Sí, es una belleza, ¿no? Y creo que es justo como hemos perdido mucho esta capacidad de observación de la naturaleza. Entonces, cuando empezamos a observar la naturaleza, empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, de, mira, un ejemplo muy claro, ¿no? En el curso que acaba de pasar el fin de semana me decían plantas para conectar con la masculinidad, ¿no? Y yo le decía, tú ve un bosque, observa un bosque, ¿cuál es el árbol o la planta más fálica, por ejemplo, ¿no? O cuál es la que tú sientes, el pino. El pino, de hecho, es un árbol súper masculino, es un árbol que te ayuda a reconectar con tu masculinidad y eso en un tema energético, ¿no? En un tema como mucho más sutil.
Pero a nivel químico y de beneficios, es súper bueno para próstata, es muy bueno para uretra, ayuda en casos de vejiga, por ejemplo, también, ayuda a depurar. O sea, tiene muchas funciones que están enfocadas a eso. Entonces, cuando nosotros también vemos, por ejemplo, el hinojo que tiene como todas estas hojitas, como muy delgaditas, ¿no? Son como unos pelitos casi. Es una planta increíble para muchas cosas, pero increíble para el sistema nervioso y se puede ver cómo eso, son como estas conexiones neuronales, ¿no? Entonces, obviamente, si nos damos el tiempo, si nos damos el espacio para observar las plantas, vamos a poder relacionarnos de una forma más profunda, que eso es mucho de lo que decimos siempre en nuestros cursos, es observar, interactuar. Observar, interactuar. Así es como nuestros ancestros aprendieron y así es como nosotros debemos de retomar esos saberes. Claro. Sí, que eso mismo, bueno, tú durante todo el curso, durante todo el taller, repetías bastante esto que, o sea, no te tienes que casar con una planta que solo esa te puede curar cierta cosa. Porque luego, no sé, tendemos a que tal planta china, pinos, por ejemplo. Entonces, ahorita pinos, yo se me ocurre Tapalpa, que es un pueblo que está como a 2 horas de Guadalajara. Pero no me tengo que ir hasta Tapalpa a 2 horas para encontrar algo que me va a ayudar a reconectar con mi masculinidad, con mi energía masculina. O sea, perfectamente puedo, que es justo lo que tú decías, que a mí me encantaba, que era como sal, o sea, sal de tu casa y observa qué hay en tu jardín. Ahí está tu mejor medicina. O sea, no es el pino que Ujú, te queda 2 horas. La mejor medicina siempre para ti es la que está en tu jardín. Entonces, sal, claro. fíjate y conecta con ellas. Y eso, o sea, para mí es muy importante lo que dices, Gis, porque totalmente las plantas, hay una simbiosis, ¿no? Hablamos de esta simbiosis que empiezas a crear con las plantas, pero a nivel químico, cuando tú sales de tu casa y las plantas que están a tu alrededor, ¿qué empiezas a encontrar? No sé, tal vez anís o trébol o las plantas que están ahí a tu alrededor son las plantas que tienen la misma información que tú tienes en tema de levaduras, en tema de bacterias, en temas de muchos microorganismos que existen en el ambiente. O sea, no es nada más como algo que nos inventamos, o sea, de verdad es algo químico que te va a funcionar y porque a nivel energético hay una simbiosis de relación con estas plantas, ¿no? Las más cercanas a ti. Justo, si se está dando ahí en tu jardín es por algo. Entonces, pues, ¿por qué es? Oye, hay una cosa que también me encanta cómo explicas, esa sí te voy a dejar a ti explicarla, pero qué, qué son los aceites esenciales? O sea, ¿por qué son como tan poderosos y tan fuertes y tan buenísimos? Los aceites esenciales son el alma de la planta, es la gran alquimia de la medicina, ¿no? Digamos que es un proceso alquímico sumamente profundo, es donde trabajas con el alma de la planta. Entonces, en muchas medicinas, en la espagiria, en muchísimas medicinas muy antiguas, se habla mucho del proceso de destilación y la destilación viene, lo empezaron los árabes hace más de 2000 años, ¿no? Entonces realmente es una medicina tan antigua, pero es muy fuerte. Es realmente todo ese concentrado de la planta, ¿no? Entonces, los aceites esenciales deben de utilizarse de forma muy consciente y siento que en los últimos años ha venido una corriente, ¿no? De aceites esenciales que ha desvirtuado mucho este gran valor que tienen las esencias, o sea, es literal la esencia de la planta. Entonces, como es esta alma, ¿cómo debe utilizarse? No debe utilizarse de forma, digamos, como absurda o abismal o, ¿sabes? Como que, o masiva, porque no va por ahí. Realmente los aceites esenciales en tema ya químico no son de ingesta, ningún aceite esencial es de ingesta, deben de pasar por procesos sumamente costosos de rectificación de aceites esenciales que casi no se pueden hacer más que en laboratorios muy especializados. No existen los aceites esenciales de grado terapéutico, eso es meramente marketing. Los aceites esenciales son corrosivos hasta cierto punto. Y es eso, ¿no? Es ese nivel de toxicidad que cualquier cosa y cualquier medicina podría llegar a tener si no somos cuidadosos. Entonces, para mí el tema de los aceites esenciales
pues es trabajar con un alma, trabajar con un espíritu, con quién quieres trabajar. Y existe esta parte de los hidrolatos, que los hidrolatos es la forma más segura de trabajar con este mismo espíritu. Los hidrolatos forman parte de la destilación de aceites esenciales y es esta parte más eh, pues de ingesta y más segura de utilizar. Lo puedes usar en el cuerpo, lo puedes tomar, lo puedes usar en la cara y son mágicos también, ¿no? Entonces, eh, además de que me encanta y me puedo seguir hablando de aceites esenciales muchísimo, pero ustedes saben que trabajo mucho con aceites, pero trabajo mucho con ellos para llevarnos a un lugar de conexión. No trabajo con ellos como para, y se toman esto porque no es el perfil de los aceites esenciales. Los aceites nos permiten, son como esa puerta a reconectarnos con lo que nosotros estamos buscando reconectar. Entonces, siempre que yo voy a hacer como una apertura para pedir permiso para trabajar o para pedir permiso para empezar las cosechas o para algo que quiero yo como llamar a estos seres, como conectar con esto, uso siempre una gotita de aceite esencial para aromatizar y para conectar, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es una medicina profunda. Otra Que vez, justo, a ver, antesito de que hables, que quiero recalcar esta parte que es el alma de las plantas. Entonces, luego unos tendíamos, ya no más, a ser como, como recolectores de aceites esenciales para nunca usarlos. O sea, ni siquiera sabía yo que tenía ahí en la cajita llena de aceites esenciales. Entonces, como, güey, o sea, ¿para qué chingados quieres tener 100 aceites esenciales metidos en una caja que ni siquiera sabes qué son, ni siquiera sabes para qué usarlos y ni siquiera los usas, ni siquiera te acuerdas que los tienes? Entonces, como crear esta Ujú, conciencia que están como recolectando almas de plantitas que, pues, que están vivas y que sirven para algo, o sea, que vienen a sí. ayudarnos. Entonces, pues, ¿qué quieres con ellas? ¿Qué ibas a decir, Yeshua? Ujú, que es también utilizarlos con mucha responsabilidad. Responsabilidad desde el sentido en el que sabes que te están ayudando a hacer una conexión con la esencia de la planta. Y otra vez, eso te va a dar información. Entonces, hay que tratarlo con la sacralidad que el aceite se merece. Y la segunda, responsabilidad de cuál es el aceite que estoy teniendo en mi botiquín de aceites, o no sé cómo decirlo, o ujú, sea, ujú, en mi casa, porque como bien lo decía María, habrá muchos aceites que no se hayan hecho con este nivel de conciencia. Me refiero a que vengan con cierto tipo de pesticidas, que vengan sin la esencia completa de la planta, que vengan a lo mejor con algún tipo de diluyente o como se diga. ujú. Entonces, que no van a hacer la chamba por completo. Y yo como buen escorpio, o se hace bien o no se hace. Entonces, ¿por qué querrías estar teniendo un aceite que no te va a dar la esencia completa del aceite mismo, ¿no? Y algo que me Entonces, gustaría nutrir ahí, nada más como para ese punto, porque creo que es muy relevante. Nosotros, en esta tendencia que tenemos a exponer lo que está pasando con la industria de carne o con la industria de la madera, ¿no? Que están haciendo grandes monocultivos, que se están acabando, que son ecocidios porque está sucediendo un gran desbalance. No volteamos a ver lo que están haciendo grandes empresas de aceites esenciales, que son ecocidios, porque están haciendo también monocultivos, están tirando hectáreas, hectáreas, hectáreas de bosques nativos para sembrar un tipo de jazmín o para sembrar solo ylang-ylang o para sembrar solo un tipo de rosa, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta de esa parte ecológica y de impacto que también está generando esto. Entonces, seamos muy conscientes, los aceites esenciales son una magia, pero tomémoslo desde ahí. No vas a tener magia para todo el tiempo porque no sería real. Esa magia viene desde ti, no desde estar nada más teniendo como insumos externos, ¿no? Entonces, tomémoslo de un lugar de mucha conciencia y seamos conscientes a qué empresa o qué proyectos vamos a apoyar, porque de ahí depende que todo el tema de los desbalances ecológicos y cambios climáticos sigan o podamos poner conciencia ahí también. claro, ahí la realidad es que no hay decisiones pequeñas y cada decisión que Ujú, tomas te va a llevar a algo más. Entonces esto no es para asustar absolutamente a nadie, pero sí es, pues, qué estás aportando, ¿no? Y qué estás dejando en este planeta. Entonces, si le estás dando un poco de peso o un mucho de peso a estas empresas que pues les da igual,
y en Ujú, realidad no tienen un amor por la tierra o un amor por el producto y una conciencia de lo que eso está provocando en las personas que consumen el producto, pues eso qué dice de ti, ¿no? O sea, ujú, ¿qué en realidad, o sea, qué estás haciendo? ujú, Además, bueno, ya hablamos un poquito de los aceites esenciales, que este es uno de los remedios con los que tú más trabajas y que nos mostraste. Creo que nos enseñaste muchísimos. Me encantaría tener el tiempo para hablar de todos, que no lo vamos a hacer. Pero creo que también algo muy sencillo para que las personas hagan en su casa son las infusiones, ¿no? O sea, esto que erróneamente algunos les llamamos test, les llamábamos porque ujú. ya nos jalaste las orejas. Me encanta, muy bien. Pero, ¿qué nos puedes contar de las infusiones? También cómo están trabajando y qué es lo que están haciendo en ti. Hay una forma tan simple, ¿sabes? Como que de repente, de repente queremos, cuando entramos en nuestro cuerpo, cuando nuestro cuerpo entra en desbalance, queremos irnos hasta el aceite esencial o queremos irnos hasta, ya sabes, el paracetamol, ta, 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 cuando hay una forma tan sensible y básica de conectar con las plantas y con los recursos que tenemos a la mano, ¿no? Muchas veces no necesitamos ni grandes cantidades de dinero para sanarnos, ni grandes, o sea, los recursos que tenemos más al alcance son las plantas. Cualquier planta puedes tener al alcance, o sea, realmente, ¿no? Entonces, lo importante en un tema ya químico y de beneficios es saber usarlas de forma correcta, porque todo tiene que ver la dosis y el proceso. Si no lo haces de forma correcta, entonces tu cuerpo no va a sanar o vas a quemar los compuestos activos y entonces empezamos a desconectarnos de las plantas, ¿no? Entonces sí, es muy importante que sea fácil, práctico y que la gente vuelva a reconectar con esa practicidad de que te puedes sanar de forma natural, muy práctico, ¿no? Porque hoy todo queremos práctico y está bien, pero sí necesitamos que sea funcional y efectivo. Si nosotros, o sea, todas las infusiones son aquellas fórmulas que vamos a hacer que solo tienen plantas aromáticas, muy aromáticas y de hoja suave, como una estructura suave, no tiene tronco leñoso, tiene como hojitas muy suaves. Tal vez puede tener el tronco un poquito ya de leñosidad, pero no es una corteza, sino es una leñosidad un poco más gruesa, pero son todas aquellas plantas que son suaves y aromáticas. Por ejemplo, a ver cuáles se les ocurren. Mm, reprobado. Mi parte favorita. A ver, no me preguntes de los nombres, María. Me pones en Ok, jaque. el A ver, tu lipiar, gis. toronjil, manzanilla, menta, a ver cuáles más sobre este No, perfil. pues Con mucho con aroma, con esas, con mucho olor. esas. No puede ser, Gis. Albahaca, Muy bien, obvio, hierbabuena. muy bien. Ya, A ver, ya, Eso. María, cuéntanos lo graduado, bueno, graduado. cuéntanos lo bueno. Bueno, todas las plantas que tienen aroma, ¿no? Y que normalmente son las que más consumimos. Menta, hierbabuena, manzanilla, lavanda, orégano, sí, como que todas estas que tenemos más al alcance o son más fáciles para nosotros de conseguir, melisa, tienen esta particularidad de que tienen que ser hechas o preparadas en infusión. Entonces, ¿cómo funcionaría? Y es una receta muy sencilla, pero muy práctica y también como que las proporciones son fáciles, pero más o menos son 500 mililitros para que te salgan dos tés, digamos, ¿no? 500 mililitros, dos o tres tazas de té. 500 mililitros, empieza a hervir el agua y tú vas a poner un puñito de planta fresca, que sería más o menos 70 gramos de planta fresca, lo pones en el agua, tapas, porque los aceites esenciales son volátiles, entonces tapas y apagas, ¿no? Entonces, en ese momento estamos haciendo una infusión de forma correcta. Tienes que dejar que repose unos 5 minutos y luego ya está listo para que te tomes tu té. Tienes que, tienes que ser muy consciente de que no queremos caldo de plantas, no queremos sopas de plantas, que eso es lo que hace que se maten todos los compuestos. Y muchas veces estamos acostumbrados a que las tías, la mamá, la abuelita, hacían, hervían y hervían y hervían y hervían la planta, ¿no? Y justo eso no se hace, porque así estamos matando todos los beneficios, todos esos compuestos activos que tiene la planta para nosotros. Entonces,
Si no lo hacemos de forma correcta, no vamos a tener esos compuestos que estamos buscando. Entonces, una infusión es lo más sencillo de hacer, no hay fuego. Entonces, nada más recuerden, está el agua en ebullición, ponen la planta, el puñito de plantas, tapan y apagan el fuego y ya, dejan reposar. Esa es la forma correcta de hacer una infusión. Sí, todos estos recalentados, pues no es que te van a matar, pero no tienen un solo Exacto, atributo. exactamente, no te va a pasar nada, o sea, es una agüita rica de sabor, pero no le puedes, no le puedes decir que es un té medicinal. Algo muy importante también de decir es que, por favor, si endulzan su té o su infusión con miel, es muy importante que lo pongan cuando la infusión está tibia, no cuando está recién sacada del fuego, porque ahí lo que sucede con la miel es que la miel cambia sus enzimas, por lo tanto tiene una enzima que se vuelve tóxica cuando se calienta. Entonces es mucho mejor cuando lo ponemos ya, decimos que metemos el dedito para sentir, ¿meterías un bebé a esa agua o no? Entonces debe estar como tibia, más o menos. Ok. Y bueno, eso, como bien les decíamos, imagínense que tuvimos la fortuna de estar 4 días con María. Entonces imagínense la cantidad de información que recibimos de ella. Entonces queríamos como Sí. darles estos dos remedios, pero obviamente hay muchísimos más. eh, que estaría increíble que los que resuenen, pues se acerquen a María. Ahorita hablaremos de eso. Quería, antes de pasar a la siguiente etapa, preguntarte si tienes una planta emblemática para ti, alguna con la que resuenes más, con la que conectes, a lo mejor con la que Tu Fab pues, de estés Fabs. trabajando más en este momento, pero ¿cuál es tu... Ya sé que es Qué una pregunta difícil. difícil porque te estoy preguntando por tu hijo favorito. ¿Cuál es tu hijo favorito? Sí, Es la no pregunta. manches. Es que tengo un hijo para esto y tengo otro hijo para esto y tengo, ya sabes, pero ahorita traigo relación justo con toronjil, que la dije ahorita justo, que es una planta mexicana, agastache mexicana. Es una planta que me sorprendió mucho este fin de semana, la destilé y para mí como que había visto normalmente su hoja y sus flores como delgadas, pero me sorprendió mucho que en la ciudad hace una flor muy grande, como muy gorda, ¿no? Y me hizo pensar que es pues porque la gente es donde más necesita esa medicina. Justo es una planta para calmar sistema nervioso, para bajar niveles de ansiedad, es ansiolítica, ¿no? Entonces, por supuesto que me hizo todo el sentido, que tuviera la flor mucho más grande que en el campo. Entonces, porque la tienen como en este lugar donde fui a dar el curso, la tenían como en los huertos de arriba. Y la verdad es que me impresionó ver eso. Entonces, pues sí, sentí como mucho esa relación de poder entender esta planta desde otro lugar. Entonces, te diría que el toronjil, hoy. Ok, sí, obvio, y obviamente todos estamos en procesos, vas cambiando y vas teniendo otro hijo Nuevos consentido, hijos digamos. favoritos. Ujú. Oye, y de hecho, creo que empezaste como algo que también te queríamos preguntar. Es como este juego de decirte una enfermedad o un malestar, un desequilibrio, y que nos cuentes o que les cuentes a los brujos sin caldero, Échale, estoy con qué lista. planta podrías trabajarla o solucionarlo. Va, Entonces, me gusta. qué hacer con el dolor de cabeza? El dolor de cabeza viene mucho también de la deshidratación, de la desmineralización y viene también del exceso de pensamientos, ¿no? Entonces, yo daría menta, por ejemplo. La ¡Uah! menta te va a ayudar a remineralizar y además va a ayudar a ser ansiolítica. También es para el sistema nervioso. El estrés, Para... para el Ajá. estrés, ay, perdón, ¿el estrés también sería el toronjil? Igual que la ansiedad o... Sí, yo diría para el estrés y ansiedad sería toronjil. Ok. Para el En estreñimiento. infusión. Para el estreñimiento es justo un tema de desapego, ¿no? O sea, a la persona le está costando mucho desapegarse. También eso está relacionado obviamente a la falta de hidratación, que la hidratación no significa agua. Muchas veces siempre pensamos que la hidratación es solo agua, ¿no? Pero la hidratación también viene de las grasas vegetales. Entonces, yo te diría, necesitas como poder, por ejemplo, cacao, el cacao, hacerte un buen cacao,
que tal vez le puedes poner una cucharadita extra de aceite de coco, es un súper remedio, por ejemplo, ¿no? Para poder sacar todo. Y otra que también ayudaría muchísimo para temas digestivos sería eh, el cedrón. El cedrón me gusta mucho también para depurar. Ok. Bueno. Oye, pues, para los resfriados típicos, para las gripas. Para las gripas, a mí me gusta mucho la combinación de jengibre-ajo. Jengibre, o sea, el ajo tiene compuestos azufrados súper buenos para ser un antibacterial y el jengibre es muy bueno para regresarle también ese calor al cuerpo. Para las personas que no son tan tolerantes al ajo, pueden solo tomar jengibre. También los cítricos ayudan mucho, todo este tema de vitamina C. Y el resfriado está alineado, más bien como el tipo de catarro o cuando empiezan muchos mocos, por ejemplo, está alineado también a la parte emocional de hay algo que sientes que no está bien y que tienes que resolver y no lo has resuelto. Entonces, muchas veces es como ese recordatorio de es momento de hacerlo, ¿no? Sí, ok, súper. Para el insomnio, Para el insomnio, a mí me gusta mucho el hinojo. El hinojo es una planta que justo les contaba que tiene como estos pelitos neuronales, ¿no? Entonces ayuda mucho a bajar como el nivel de estrés y justo a permitirte que puedas como tener un sueño más reparador. Y el exceso de pensamientos es el gran tema con el insomnio, ¿no? Que solo estás pensando hacia el futuro. Ok. oye, y a ver, ya te mareamos un rato. A ver, para la cruda. Venga, venga. Para Para lo la cruda. importante, ¿eh? El, Para la el cruda, el que sí queremos saber. el más importante, más bien el único que te importa saber. Déjame si lo voy a anotar. Estoy listo. Hay dos plantas que me gustan mucho para esto. Una es el poleo, que es un tipo de menta silvestre. Y el poleo es una maravilla para todo el tema, pues para cruda, sobre todo porque es remineralizante y ayuda como a generar mucho, a disponibilizar los minerales dentro del cuerpo y es muy buena para el tema de cruda. Y cola de caballo también es muy buena, aunque no es muy rico su sabor, pero más bien no tiene tanto sabor. El poleo tiene mucho sabor como a menta, entonces se disfruta más. Te lo puedes tomar frío, con hielitos y así como simular que sigues de fiesta, pero con poleo. Me encanta. Bueno, y que de Cruda hecho, es cruda resaca para los que no son de México. Para la resaca. he visto el poleo ya bastante, no sé si está de moda o si yo apenas me acabo de enterar que existe, pero ahora lo veo que está anunciado y está en todos los restaurantes y así, entonces Qué eh, interesante. la solución de la cruda está en las manos de todos. Oye, María, y para empezar a dirigirnos a la recta final, queríamos hacerte un par de preguntas para pues terminar como de que las personas sean conscientes de todo este trato con la tierra. Entonces, quería preguntarte, para ti, ¿cuál es la importancia de estar en contacto con la tierra y que las personas estén en contacto también con las plantas medicinales? Ujú. Creo que el gran tema de estar en contacto con la tierra, y lo voy a hablar desde donde realmente lo creo, vivimos en una sociedad con muchas enfermedades, enfermedades sistémicas, enfermedades emocionales, enfermedades físicas, enfermedades de muchos niveles, pero todos están relacionados a lo mismo, que es esta parte pues de reconexión con nosotros mismos, ¿no? Cuando no estamos conectados con nosotros mismos, no tenemos la capacidad de entender qué estamos pasando a nivel emocional, a nivel físico, etcétera, etcétera. De nuevo, estos cuerpos de los que te hablaban, ¿no? Entonces, como que siento que cuando nosotros empezamos a regresar a la tierra, como a volver a sembrar, a volver a tocar, y no estoy hablando de que nos volvamos todos agricultores, porque tampoco creo que ese es el tema. El tema es que vuelvas a hacer una caminata en el campo, que vuelvas a tomarte el tiempo de tocar la tierra, de ver qué hay abajo de la tierra, de conocer alguna planta. Cuando empiezas a tener esta relación de nuevo con la naturaleza desde un lugar de entendimiento de la naturaleza, empieza a haber una sanación interna y te diría casi que es magia
pero de verdad hay toda una estructura como energética, ancestral, que sostiene esto que te digo, ¿sabes? Porque realmente antes esa era la forma en que nos sanábamos, esa era la forma, no había estas enfermedades emocionales ni estas enfermedades de alguna forma psicológicas, ¿no? Que tenemos hoy en día. Entonces, cuando nosotros regresamos a esa parte, es retomar nuestro territorio, retomar nuestro cuerpo, retomar nuestra salud, retomar nuestra medicina, que como te digo, yo creo que la medicina la tenemos dentro, pero Ujú. la hemos ido perdiendo por nuestra desconexión. Y, y la otra pregunta iba relacionada a esto, ¿no? Son de la mano con las plantas Ujú. medicinales, pero creo que también la respuesta aplica igual. Sí. Pues ahí sobre las plantas medicinales creo que es justo esta misma línea, pero entender que también dentro de la naturaleza está todo lo que necesitamos, están todas las respuestas, ¿no? O sea, como que muchas veces queremos irnos hacia todos los lugares, pero cuando tenemos realmente, cuando están saturados o cuando están teniendo un momento emocional de ya devastados o realmente agotados de lo que están viviendo emocionalmente, dense un baño de hierbas, de verdad. Y las plantas funcionan como ese sostén, ¿no? Entonces, es como volver a reconectar con toda esta medicina para volvernos a conectar con nosotros mismos. Me Creo encanta. que, ay, ¿Crees perdón, que yo qué? me hacía, mientras estaba en el taller, decía, bueno, yo cómo le hago para adoptar todo esto desde mi trinchera viviendo en la Ciudad de México en un edificio gigante en el piso 19. O sea, ¿cómo incorporo esto si yo no tengo el campo a mi disposición todo el tiempo? Y creo que tú lo dices muy bien. O sea, en primera puedes tener plantas en tu casa, pero puedes salirte a dar un camino al parque, Ujú, pero puedes irte a la claro. montaña a un hike. Y también puedes ser muy consciente, como lo decíamos antes, de los productos que estás incorporando a tu vida, ¿no? O sea, creo que hay muchas, muchas maneras de Sin estar duda. incorporando todos estos temas en tu vida diaria, aunque estés en la ciudad, aunque seas un niño de ciudad como nosotros. Y creo que, o sea, me encanta cómo lo dices, porque como yo lo veo, es un camino, inicias un camino, ¿no? No es una meta. O sea, esto no tiene meta. Es más bien cómo empiezas a tomar decisiones que van a estar conectados hacia ese camino de reconectar con tu salud, de retomar tu salud, de hacerte responsable de tu salud y de también entender que tu salud está completamente conectada con la salud de la tierra. Entonces, si empiezas desde ahí, todas las decisiones que tú vayas tomando te van a hacer sentir muy bien, porque viene desde ese lugar de reconexión. Y no importa si estás justo, como dices, en la ciudad, piso 19, o sea, todos en algún momento yo también fui niña de ciudad, ¿no? Ahora no podría vivir en la ciudad, respeto a los que viven en la ciudad, pero por eso también es importante que en la ciudad, donde más se necesita esta medicina, empecemos a encontrar como esos huecos, esos espacios de cómo tomamos ese camino, ¿no? 100%. Oye, ¿y qué crees que te ha enseñado la Tierra que a lo mejor los humanos te intentaron enseñar, pero con los humanos no te quedó claro y con la Tierra sí? O sea, ¿fue claro con esa pregunta? Sí, yo te diría que todo, o sea, es que es impresionante, Jess, o sea, como que siento que hay una comunicación absoluta y clara cuando empiezas a tener una relación con la tierra. Empiezas a volverte más intuitivo, empiezas a abrirte más, que bien dicen que la intuición es el ojo espiritual, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a tener más intuición, cuando te permites empezar a tener más abierto ese ojo, empiezas a saber mejor por dónde tomar las decisiones que tienes que tomar, ¿no? Estás más alineado hacia tu misión de vida. Entonces siento que mi conexión, o sea, he tenido grandes maestros, pero siento que los mejores maestros son los que me han enseñado a cómo conectar con la tierra. A mí se me hace que la Tierra funciona luego como un espejo también, ¿no? O sea, te permite como 100%. otra vez micro y macro. Entonces te muestra el desacomodo que tengas en este momento, pero no nada más te lo muestra, te ayuda a acomodarlo si estás abierto a permitirlo. Uh Y -huh. algo muy lindo, nosotros hemos tomado muchos talleres, muchos cursos, presencial, por Zoom, de todo. No es porque eres tú y no es porque estás aquí, pero te prometo que nunca
había salido como tan transformado por toda la Mm, información que ustedes nos dieron, pero tampoco nunca había sentido un grupo de personas tan unido como el grupo que ustedes lograron formar. Y creo que gran parte de eso, obviamente por ustedes y su corazón y su pasión que es imposible no sentir, pero, pero es también por la tierra, porque la tierra y su ujú. energía está poniendo algo sobre la mesa que nada más la tierra tiene. Y eso, o sea, no es posible explicarlo, la gente lo tiene que experimentar. Esa es Sí, la realidad. y yo creo que esto que dices para mí es súper bonito y súper importante decir que al final no somos ni Natalia ni yo, o sea, no somos como este ego, ¿no? Hablando de esto, sino que más bien lo que nosotros somos como esas traductoras de lo que la tierra misma quiere decir, somos como esas voceras de lo que las plantas quieren decir, no es precisamente lo que nosotros creemos, no es más bien como los mensajes que nosotros recibimos, la información que ellas quieren expresar al final, entonces para nosotros ese es nuestro servicio. Sí, wow. Oye, ¿y qué crees que pasaría si todo mundo adoptaría la herbolaria y el cuidado de la tierra? La gente sería mucho más responsable de su salud en general, ¿no? Y cuando hablo de salud, hablo de salud mental, salud emocional, salud física. Entonces, cuando eres responsable de ti, todo te hace sentido, todo te hace sentir bien, ya sabes dónde meterte, dónde no meterte, en qué relación entrar, en qué relación no entrar, si hacer ejercicio o no hacer ejercicio, empezar a escuchar a tu cuerpo. Entonces empieza a haber un cambio en la sociedad, empieza a haber un cambio en la tierra. Para mí, o sea, yo creo que sí se pueden hacer grandes cambios. Vivimos en un momento como en el filo ya de una crisis climática completa, ¿no? Vivimos todo el tiempo en guerras, ¿no? En una guerra aquí, luego otra guerra acá, luego, o sea, ya basta, ¿no? Y creo que forma parte de la gran depuración de la tierra, forma parte también como de el sentido de desapego de la naturaleza, de la sucesión natural de la naturaleza. Pero de alguna forma, como nosotros, como seres humanos, nos toca ser ese agente activo y ese agente transformador para ver lo que queremos ver hacia adelante. Creo que también te pone en tu lugar la tierra, en el sentido en el que te hace darte cuenta que tú no eres el centro. Entonces dejas de ser Exacto. yo para mí, todo para mí. Te das cuenta de este sistema, ¿no? Del que formas parte y entonces ya no buscas nada más tu propio bien, Ujú. que eso me parece increíble. Yo creo que más que Exactamente. ponerte en tu lugar, lo que hace es como hacerte que seas tú. ¿Me explico? Esta parte, bueno, mi mamá lo decía, se lo voy a robar a mi mamá, pero esto que hablabas de que es el curso en el que la conexión con la gente había sido la más cabrona ever, este, pero es por eso, o sea, es porque la tierra, o sea, no existe esto de que me tengo que, o sea, bueno, me quiero ver precioso y voy a salir todo perfumado y los mejores zapatos y, güey, o sea, a final de cuentas estaba abajo del sol todo el pinche, bueno, un pinche día completo, todo sudado, o sea, todo mojado, todo sucio, lleno de tierra, había gente que estaba descalza, o sea, ¿me explico? Entonces, güey, o sea, como que todas estas barreras que los niños, una vez más, los niños de ciudad estamos acostumbrados a construir, pues poco a poco se iban cayendo, hasta que a final de cuentas, literal, solo me quedaba a mí ser mí, y a mí como que estarme muriendo y Mm. estar conviviendo con todos los demás, y justo, o sea, dando lo mejor de mí y recibiendo lo mejor de todos. Entonces, eso hace la tierra para mí. Ujú, qué increíble, Increíble. Gis. Oye, María, y para toda la gente que nos esté escuchando y que esté completamente perdido con estos temas o que les esté resonando en el corazón acercarte a ti, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden empezar? Pues les diría que, bueno, tengo muchos cursos que vamos a empezar a dar ya para 2024. Pronto saldrá la agenda. Entre ellas, nos vamos a Brasil, a ver si se animan. ¡Vámonos! Sí, voy a Brasil a dar curso también por allá en enero, pero la propuesta ya la queremos enfocar más, ya ahora sí como a tener cursos más constantes, pláticas más constantes. Entonces,
les recomiendo que puedan seguir primero nuestras redes sociales, que es donde ponemos toda la información. La verdad es que mandamos mucho por mail y demás, pero la realidad es que las redes sociales, principalmente Instagram, es donde estamos subiendo constantemente nuestra información, constantemente también un estilo de vida, porque para mí es muy importante que la gente también pueda ver que esta es la vida del día a día. O sea, no estoy hablando de que tenemos que cambiar de grandes hábitos y no, no, no. O sea, se puede llevar a nuestro día a día, ser más conscientes en el día a día, ¿no? No tenemos que irnos a las ceremonias de no sé qué y de ceremonia de no sé cuál. Se puede hacer con simples acciones de conectar con la tierra en el día a día. Entonces, pues Remedios del Bosque, remedios-del-bosque en Instagram. Nuestra página es remediosdelbosque.com y yo también estoy en Instagram como María Violante. Entonces ahí me pueden encontrar y pues pueden ver como constantemente los cursos, las pláticas que vamos a estar dando. Y poco a poco yo les diría, yo sé que de repente puede ser mucha información y como de repente un shock, ¿no? Como qué está pasando con todo esto. Yo siento que, como ustedes, muchas personas que también les llegó de repente toda la información fue como muy transformador. Y creo que es empezar, ¿no? Como que empezarse a cuestionar qué está pasando, será verdad, no será verdad. Y al final no nos creemos que tenemos la verdad absoluta, ¿no? Sino queremos implantar semillas de cuestionamiento, porque basta de creernos todo siempre, ¿no? Entonces, como empezar a cuestionar de dónde viene todo. Sí, solamente ese cuestionamiento es lo que nos va a hacer evolucionar y ser mejores personas, ¿no? Una mejor versión de nosotros mismos. A mí me gustaría que esto fuera una invitación a reconocer todo lo que la Tierra nos otorga, cómo solamente seguimos vivos gracias a que la Tierra nos sigue proveyendo, nos sigue dando, y también a ser muy consciente que es un ser vivo, hay que tratarlo como un ser vivo, hay que reconocerlo como un ser vivo y que nosotros vivamos donde vivamos, así en la cúpula del Empire State o como se diga, no estás excluido de todo lo que está pasando y Exacto. necesitas poner tu granito de arena como eso se acomoda a tu propósito de vida. No tienes que soltar todo e irte al campo como Hisam decía que lo iba a hacer, porque él salió y dijo, ya, yo me quiero venir al campo. Y es como, ok, sí, pero Vente conmigo, Cristian. también puedes hacer cambios desde tu trinchera, ¿sabes? Cien por Eh, ciento, 100%. Oye, María, y por último, ya para dejarte ir, bueno, antes gracias por todo tu tiempo y por estar aquí. Nuestro podcast se llama Activando mi magia. Queríamos preguntarte para ti, ¿qué es la magia? La magia es la capacidad de sentir nuestra conexión con el todo y saber que a partir de ahí nos sanamos nosotros y sanamos a los nuestros. Entonces, esa sería la magia para mí. Maravilla, ¿no? Hasta se me Me puso la piel chinita, encanta, te lo me juro. encanta. Oye, yo soy fan Ay, de las mujeres, soy fan de las mujeres chingonas y soy fan de las mujeres chingonas con negocios conscientes. Entonces, qué Básicamente maravilla. soy fan tuyo. Soy fan tuyo. O sea, eres el nicho del nicho del nicho. Muchas gracias por haber llegado a nuestra vida. Gracias también a nosotros por haber escuchado el llamado y tomarlo. Y por haberme transformado tanto. En serio que no dudes de todo lo que estás generando y de todo el movimiento que gracias a ti se está causando. Muchísimas gracias, en serio. Gracias a ustedes y yo los admiro muchísimo y me encanta ver hombres conscientes y hombres trayendo también esta magia, ¿no? Porque siento que hay mucha necesidad de los hombres de volver a reconectar y de las mujeres también, ¿no? Pero muchas veces siento como, y de hecho el curso en el que ustedes estuvieron era con el que teníamos más hombres y nunca me Cierto, había sí. pasado y de verdad fue para mí de verdad sentí que era tan importante que más hombres empiezan a escuchar de hombres, porque muchas veces si lo escuchan, ya sabes, de la mujer o puede haber cierta resistencia en algunos casos, pero yo quiero súper aplaudirles su trabajo y que sepan que aquí estoy para apoyarlos cuando necesiten siempre y me encanta todo lo que hacen. Gracias. Felicidades. Algo haremos juntos, te lo digo ya, pero bueno, Seguro. algo pasará. Y a todos los que nos escuchan, gracias por estar aquí.
por formar parte de esta sobremesa brujística y sigan con nosotros. Gracias. Ay, te amo, María. Bye.